Pueden apagar su cámara, ahora sí. Voy a adelantarme hasta donde vamos. Quiero mencionar que esta unidad es muy corta. Desgraciadamente requiere mucha explicación, pero en realidad es muy corta. Las próximas unidades son más largas, pero necesitan menos explicación. Por eso nos ha llevado tiempo esta unidad, pero en realidad es muy corta y es muy sencilla. Para los problemas que vamos a ver son muy sencillos cuando se entienden. Estamos viendo lo que es presión atmosférica. La presión atmosférica, para la presión atmosférica tenemos esta ecuación. Podría ser así, por cierto, hizo una modificación respecto a como lo habíamos visto. A la presión atmosférica le podríamos llamar simplemente presión del aire, pero es muy común llamarle presión atmosférica. Pero le podemos llamar simplemente presión del aire. Y a la fuerza debido al peso del aire se le puede llamar simplemente fuerza del aire, pero es común llamarle fuerza atmosférica. Entonces, presión del aire es igual a fuerza del aire entre el área de la superficie. O bien, presión atmosférica es igual a fuerza atmosférica entre el área de la superficie. Pero aunque esté escrita así la ecuación, en lugar de decir presión atmosférica, puedo decir presión del aire. Y en lugar de decir fuerza atmosférica, puedo decir fuerza del aire, porque es lo mismo. Presión del aire es igual a fuerza del aire entre área de la superficie. La fuerza del aire debido a la gravedad, o sea, es el peso del aire, de la columna de aire que está arriba de la superficie. Esa es la primera ecuación que vimos y les expliqué que para esa ecuación se inventó el barógrafo, la báscula al vacío, para medir el peso del aire. Peso del aire o fuerza atmosférica. Pero después establecimos esta segunda ecuación. Pero les dije, esta ecuación no se puede utilizar porque tendría que medirse la altura del aire que también a esta altura del aire también se le llama altura atmosférica o columna de aire, columna atmosférica. Les dije que esta columna atmosférica es del orden de 10,000 kilómetros, pero no se puede conocer con precisión. 10,000 kilómetros es un valor redondo, muy redondeado, porque no es posible conocerla con precisión para ninguna ciudad. Se estima que es alrededor de 10,000 kilómetros, pero no se puede conocer con precisión. Por eso, esta ecuación no se puede utilizar. Sin embargo, la puse porque más adelante les diré por qué es importante. Y les empecé a hablar de una tercera manera en que podemos calcular la presión atmosférica. Y esto es lo que se le conoce como barómetro. El barómetro fue inventado en 1643 por Torricelli. Y les empecé a explicar cómo es el barómetro. Para eso preparé este dibujo. Les dije, primero se llena un tubito con líquido. Permítame un momento. Se prepara un tubito. Puede ser un tubito o puede ser una botella. Pero lo recomendable es un tubito de diámetro recto, diámetro constante. Se llena de líquido, lo que puse en color azul, se llena de líquido, se tapa para poderlo voltear, se tapa y se sumerge
en una cubeta. No importa lo que esté sumergido y no importa la cantidad de líquido en la cubeta. Es decir, lo que está aquí en color gris. No importa lo que está sumergido y lo que está y la cantidad de líquido en la cubeta. Únicamente importa lo que sale acá arriba, lo que puse en azul. Entonces ya tenemos el tubito dentro de la cubeta sumergido. Y hay que hacer un análisis. Y para el análisis se considera aquí una presión del líquido. La presión debido al peso del líquido de la parte azul. La presión del líquido que está aquí en la parte azul. No importa, repito, el líquido que está abajo. Y acá afuera está actuando la presión atmosférica. La presión del líquido actúa para empujar al líquido de la cubeta para poder salir. Pero la presión atmosférica empuja al líquido de la cubeta para meter el líquido de la cubeta al tubito. Aunque la presión atmosférica está actuando verticalmente hacia abajo, en el tubito actúa como se ve aquí al lado izquierdo, en este dibujo del lado izquierdo. Actúa así verticalmente hacia arriba. En otras palabras, el empuje aquí de la presión atmosférica se traduce en un empuje hacia arriba, pero aquí adentro. ¿Sí entienden eso, jóvenes? Es importante que entiendan este detalle. Por eso puse ese dibujo acá a un lado, para que entiendan que así es como hay que interpretar el empuje de la presión atmosférica. No lo quise poner aquí en el dibujo, por eso lo puse acá aparte. Por lo tanto, son dos presiones. Y aclaro, estoy poniendo presiones, pero pude haber puesto fuerzas. En lugar de presiones, podría haber puesto fuerzas y decir, esta es la fuerza atmosférica y esta es una fuerza del líquido. Y las fuerzas son debidas al peso. La fuerza del líquido debido al peso del líquido. La fuerza atmosférica debido al peso del aire. Las fuerzas son debidas al peso. Se pueden poner fuerzas o se pueden poner presiones. Yo preferí poner directamente presiones. Entonces, la presión del líquido empuja para salir y la presión atmosférica empuja para meter. La cuestión es ¿cuál de las dos gana? Se supone que debería ganar la atmosférica, porque la presión del líquido es menor que la atmosférica. Pero la presión atmosférica es mayor, pero no puede meter líquido porque está lleno. Pero impide que salga líquido. No puede meter, pero sí impide que salga líquido. Entonces, seguramente Torricelli dijo, bueno, si no se salió el líquido, quiere decir que necesito más peso de líquido para poder vencer a la presión atmosférica, porque este peso de líquido no logró vencer la presión atmosférica. Entonces, seguramente usó un tubito más alto para tener más peso, más presión de líquido. Pero supongamos que nuevamente, aun cuando ya es más grande la presión del líquido, aún así sigue siendo menor que la atmosférica. Y por lo tanto, la presión atmosférica le gana, la presión del aire le gana la presión del líquido, pero no puede meter líquido a la cubeta porque está lleno, pero impide que salga. Y así, si seguimos poniendo un tubo cada vez más y más alto, llegará un momento en que la presión del líquido
ahora sí va a ser mayor que la atmosférica. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando ahora sí, al momento que destape el tubito, se sumerge, el tubito se tapa acá afuera, se sumerge y ya sumergido, aunque nos mojemos la mano, destapamos el tubito. Y al destaparlo, ¿qué creen que sucede? ¿Qué creen que sucede? Vamos, jóvenes. ¿Libera presión? ¿Se queda en equilibrio, no, profe? Empieza a salir líquido. O La presión del líquido es mayor que la atmosférica. Entonces el líquido vence a la atmosférica. Y entonces empieza a salir. Y al empezar a salir, allá arriba se va formando vacío. Vean lo que hice acá arriba. Se va creando vacío. Ese espacio blanco sería vacío. Claro, el líquido que sale del tubito se va a la cubeta y en la cubeta tendería a subir un poquito el nivel del líquido. No voy a modificar el dibujo del nivel del líquido en la cubeta, pero subiría el nivel del líquido en la cubeta por el líquido que salió del tubito. Entonces empieza a salir líquido y arriba se empieza a crear vacío. Y sigue saliendo cada vez más y más líquido. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta que las Hasta que se presiones se igualen. equilibren. ¿Perdón? Hasta que la presión del líquido se equilibra con la atmosférica. Así es. Y para eso puse esta línea quebrada, para decir, cuando llega a esta línea quebrada, la presión del líquido se iguala a la atmosférica. Y si ya las presiones son iguales, entonces, ¿qué sucede? Ya no sale el líquido. Ya no sale el líquido, porque el líquido ya no puede vencer a la atmósfera, a la presión atmosférica. Entonces ya no se mueve, ya no sale, ni tampoco entra, porque son iguales. Simplemente es un equilibrio. Y así se queda. Esto es el barómetro. Seguramente es más bien, no seguramente, más bien, no digo tal vez no. Así fue lo que hizo Torricelli. Pero hay un problema que ¿cuánto creen que se necesita de altura de líquido para poder vencer a la presión atmosférica? En otras Depende del palabras, plano. vean, el peso del líquido equivale al peso del aire. El peso del aire es el que vimos acá. Aunque este dibujo está muy pequeñito, ¿cuánto mide la columna de aire en la atmósfera? Se los mencioné ayer. 10,000 kilómetros. 10,000 kilómetros, alrededor de 10,000 kilómetros. El peso del aire de toda la columna atmosférica. El peso del aire de los 10,000 kilómetros de altura. En otras palabras, el peso de esta columna de líquido equivale al peso del aire de los 10,000 kilómetros de altura. Eso estamos equilibrando. Como un líquido es mucho más pesado que el aire, por eso la altura del líquido no van a ser kilómetros, no, mucho menor. La altura de la columna de aire son 10,000 kilómetros, pero la altura de esta columna de líquido no va a ser tan grande. ¿Cuánto creen? Bueno, seguramente Torricelli debió haber usado agua la primera vez y resulta para que usando agua, la altura del tubito
para que pueda empezar a salir líquido, tendría que ser casi 10 metros y medio. Imagínense, seguramente tuvo problemas Torricelli para usar un tubito de 10 metros y medio de alto. Pero se puede. Pero en aquel entonces ya se conocía el mercurio, sabiendo que el mercurio es mucho más pesado que el agua. De hecho, el agua es uno de los líquidos más pesados de todos los líquidos conocidos. El agua es un líquido pesado, pues el mercurio es mucho más pesado que el agua. Y usando mercurio, seguramente así lo hizo Torricelli, usando mercurio, la altura del tubito es poco menos de 1 metro. Usando agua, 10 metros y medio. Usando mercurio, poco menos de 1 metro. Eso es lo que se necesita para equilibrar el peso de los 10,000 kilómetros de altura de la columna de aire. Esto es el barómetro. Pero hay algo más. Y si pusiéramos un tubito más alto todavía, ¿qué creen que sucede? Si es más alto todavía, pues la presión del líquido al inicio va a ser más grande que en el caso anterior. Y si es más grande, con mayor razón va a salir más líquido. Y de hecho va a salir más rápido, porque es más grande. ¿Y qué creen que sucede? Va a ir formando vacío y sigue bajando y sigue bajando. ¿Y hasta dónde va a bajar? Exactamente donde mismo que el anterior. Salió más, pero va a bajar exactamente donde mismo que el anterior. Porque ahí es donde la presión del líquido se vuelve igual a la atmosférica. Conclusión. ¿Qué concluimos de este caso respecto al anterior? ¿Qué concluimos? Vamos, jóvenes. Que por más que sube el líquido, se queda exactamente a la... Conclusión. ¿Y podemos sacar la Conclusión. presión atmosférica? No, conclusión. No necesitamos usar un tubito mucho más grande todavía. Innecesariamente. Con que haya salido un poquito, que se haya formado un poquito de vacío, con eso es suficiente. No necesitamos un tubo más grande todavía. ¿Para qué poner así un tubo más y más alto todavía? Al contrario, inclusive, si pusiéramos un tubito, aunque haya quedado así nada más un poquitito de vacío, con eso es suficiente. Pero ¿para qué usar un tubo exageradamente grande si va a bajar exactamente a donde mismo? Esa es la conclusión. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Por eso, Sí, profesor. cuando se fabrica un barómetro, se pone una altura de tubito únicamente lo necesario para que salga un poquito. ¿Para qué queremos que salga mucho? Innecesariamente. No es necesario poner un tubito demasiado alto porque va a bajar exactamente lo mismo. Si lo ponemos así y estando lleno, va a ir bajando y va a ir bajando más y más y va a ir bajando y va a quedar exactamente donde mismo. Entonces,
Conclusión, no se necesita un tubo innecesariamente grande. Pero hay otro detalle más. Y si ahora ponemos un tubo de diámetro más grande, ¿qué creen que sucede? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Va a salir líquido, va a ir bajando, va creando vacío y va a ir bajando y va a bajar exactamente donde mismo. Entonces, conclusión, no importa el diámetro del tubito que pongamos. Así que lo mejor sería, y más barato, poner un diámetro pequeño. ¿Para qué poner un diámetro innecesariamente grande? Con poner un diámetro pequeño es suficiente. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Sí, profe. Aunque pongamos un tubo de diámetro más y más grande, aún así bajaría exactamente a la misma altura. No es necesario y no es para qué poner un diámetro innecesariamente grande. Y esta altura, la que está indicada aquí, que le podemos llamar columna de líquido, es la que se le llamaría columna barométrica. No la columna de líquido cuando está lleno. No cuando está lleno, no. Cuando baja al equilibrio. Cuando ya está en equilibrio, a esa columna de líquido se le llama columna del barómetro o columna barométrica. El barómetro se le llama barómetro cuando ya está en equilibrio. Esto es el barómetro. Las presiones están en equilibrio. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? Profe, a esos la escala, ¿cómo se les pone? ¿Cómo? La escala, ¿cómo se les pone a esos? ¿Escala? ¿Qué escala? Sí, para medir la presión. Ah, todavía no hemos visto, todavía no llegamos a cómo vamos a calcular la presión. Por lo pronto, tenemos que medir esta altura, la altura de la columna de líquido, esta, medirla. Ok. Y medirla, pues es fácil, ¿no? ¿No le parece que sería fácil medirla? Pues aparentemente sí. Sí. Medir de aquí del nivel de líquido al nivel que quedó acá arriba. Eso es lo que tenemos que medir. Es fácil medir esto. De hecho, los fabricantes de venden barómetros. Los puede uno fabricar, no es difícil. Pero, sin embargo, los venden con ciertos aditamentos más prácticos de cómo manejar el barómetro. Cómo medir esta distancia. Ya tienen ahí una regla apropiada, etcétera. Los venden comercialmente. No los encontramos en cualquier tienda, no. Pero sí podemos buscar algún proveedor, proveedores de instrumentos de medición, nos puede conseguir un barómetro de algún fabricante. Por lo pronto, lo que necesitamos medir es esa columna. Ya verá cómo vamos a calcular la presión atmosférica. Con esta columna de líquido vamos a calcular la presión atmosférica. Con la ecuación que nos dio, ¿no? No, todavía no, todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Porque esta ecuación es para la columna de aire, la que dije que no se puede utilizar.
No va a ser ni esta ecuación, porque esta ecuación es para el barógrafo y esta ecuación es de la columna de aire. No, todavía no vemos la ecuación que vamos a usar para el barómetro. Es otra ecuación. Sin embargo, va a ser parecida a esta. Y ahí me estoy adelantando. Pero antes de eso, quiero ahora que piensen lo siguiente. Imagínense que tuviéramos un barómetro. De hecho, ahí en la escuela hay un barómetro. Lo tienen en un laboratorio de química. Inclusive, en el mismo laboratorio de química también tienen un barógrafo. Tienen los dos, el barógrafo y el barómetro. Imagínense que tomamos el barómetro y que nos fuéramos a un edificio. Supongamos que hubiera aquí en Torreón un edificio muy alto, de muchos pisos, y nos subiéramos al elevador. Nos subimos al elevador y les pregunto, ¿qué va sucediendo a medida que vamos subiendo en el elevador? Disminuye un poquito el nivel, ¿no? Es como La si presión fuéramos, baja. es como esto. Es como este dibujo. Al ir, si el objeto lo vamos subiendo, por ejemplo, aquí puse Mazatlán y Torreón, pero simplemente si el objeto vamos subiendo, si vamos subiendo el objeto, La presión baja. la presión atmosférica disminuye, porque disminuye la columna atmosférica. La columna de aire disminuye. Menos peso del aire, menos presión atmosférica. Entonces, cuando vamos subiendo el elevador, la presión atmosférica va disminuyendo. Por lo tanto, si vamos subiendo el elevador y la presión atmosférica va disminuyendo, ¿qué va a suceder? Empieza a salir líquido. Ya estaba en equilibrio. Antes de subirnos al elevador, ya estaba en equilibrio aquí. Pero al subirnos al elevador, empieza a salir más líquido, porque está disminuyendo la presión atmosférica. Y a medida que vayamos subiendo el elevador, va a seguir saliendo más y más líquido. Si nos paramos en un piso, se va a estabilizar y se queda ahí. Pero si seguimos subiendo, sigue saliendo más líquido. Bueno, supongamos que ya llegamos al último piso y bajó hasta ahí, y ahí se queda en el último piso. En realidad, para que baje apreciablemente, tendría que ser un edificio de muchos pisos. Se los digo por experiencia. Tendría que ser un edificio de muchos pisos. De un piso a otro no baja mucho. Casi no se notaría de un piso a otro. Tienen que ser muchos pisos. Por eso digo un edificio de muy alto, de muchos pisos. Bien, ya llegamos al último piso y bajó hasta ahí. Ahora al revés, empezamos a bajar en el elevador. ¿Y qué creen que sucede? Lo contrario, comienza a montar. ¿Y qué? Bueno, Lo contrario, comienza a aumentar, ¿por qué? porque va aumentando la presión atmosférica. ¿Y? La del líquido también. No. Bueno, sí. Cuando vamos subiendo el elevador, la presión atmosférica disminuye. Entonces el líquido le gana a la atmosférica y por eso sale. Y el líquido busca igualarse a la atmosférica. Al revés, cuando el elevador va a ir bajando,
la atmosférica va a ir aumentando. Entonces, al aumentar la atmosférica empuja el líquido de la cubeta y lo mete al tubito. Ahora sí puede meter la presión atmosférica líquido al tubito, porque hay un espacio vacío arriba y por lo tanto empuja para que suban. La presión atmosférica mete líquido de la cubeta al tubito y empieza a subir el nivel. Y claro, al ir subiendo, va aumentando la presión del líquido también. La presión atmosférica va aumentando y la presión del líquido va aumentando para mantenerse iguales. Si se detiene el elevador, se detiene el líquido también, porque van iguales. Cuando vamos subiendo el elevador, las dos presiones van disminuyendo. Cuando vamos bajando el elevador, las dos presiones van aumentando. Va aumentando la presión atmosférica, pero al meter líquido al tubito, también hace que aumente la presión del líquido. Los dos van aumentando. Y sigue subiendo. Y cuando lleguemos al piso inferior, vuelve a regresar a donde estaba. ¿Entendieron eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, Espero que profesor. estén haciendo el esfuerzo de entender. Como ingenieros deben entender. Hay otro detalle que la presión atmosférica cambia con la temperatura del aire. Bueno, aquí está la ecuación. La densidad del aire depende de la temperatura del aire. Y la temperatura del aire es variable. Lo sabemos por experiencia. La temperatura atmosférica o temperatura ambiente es variable. Simplemente verano, invierno. Y al cambiar la densidad del aire, cambia la presión atmosférica. En realidad no cambia mucho, pero sí cambia. Si tuvieran, y eso es muy simple. Imagínense que se tiene el barómetro en el laboratorio y un día vamos y medimos la columna de líquido del barómetro. Lo medimos un día de verano y en invierno lo volvemos a medir y notaríamos que es un poquito diferente. Porque también cambia la densidad del líquido con la temperatura ambiente. Entonces, en realidad también influye la temperatura ambiente. Pero es muy poquito y no es necesario considerar el efecto de la temperatura ambiente. Bien, para analizarlo, entonces, este dibujo sí se los puse en un archivo, es similar a lo que acabo de explicarles. En este primer dibujo del lado izquierdo dice inicio, no está en equilibrio. Es decir, pero la presión del líquido es mayor que la atmosférica. Bueno, la presión del líquido es mayor que la atmosférica y tiende a salir líquido. En este segundo dibujo puse intermedio, aún no está en equilibrio. Ya salió algo de líquido, ya hay un poco de vacío, pero todavía no está en equilibrio. Todavía la presión del líquido es mayor que la atmosférica. Y sigue saliendo. Y en este tercer dibujo, la presión del líquido ya es igual a la atmosférica. Ya está en equilibrio. Mientras no está en equilibrio, le podemos llamar columna de líquido. Pero ya cuando está en equilibrio, a esa columna de líquido le llamaremos columna del barómetro o columna barométrica. Ahora sí, así es como se le llama barómetro. No se le puede llamar barómetro mientras no esté en equilibrio.
El barómetro es cuando ya está en equilibrio. Es cuando se debe hacer el análisis para poder conocer la presión atmosférica. Y ahora sí, vamos a hacer el análisis. Y en este dibujo está representado el barómetro. Obviamente está representado el líquido en equilibrio y por lo tanto podemos llamarle barómetro. El líquido está en equilibrio. Y para el análisis, lo que nos interesa es la parte que está en azul. No nos interesa, permíteme, no, necesito dejarlo así. No nos interesa la parte, el líquido que está en la parte gris. No nos interesa toda esta parte gris. Únicamente la parte azul. Y por lo tanto, para analizar la parte azul, lo dibujamos acá, como se le llama, como cuerpo libre. Y entonces, tenemos la presión del líquido, que estoy indicándolo aquí, también la presión del líquido, empujando hacia abajo. La presión atmosférica empuja hacia abajo, pero afuera, en la cubeta. Pero ese empuje de la presión atmosférica hacia abajo en la cubeta se traduce en un empuje hacia arriba dentro del tubito, como está indicado en este dibujo. Por lo tanto, estas son las dos presiones que están en sentidos contrarios. Arriba debe quedar vacío, y vacío significa presión igual a 0. Si no quedara vacío arriba, si arriba hubiera aire, tendríamos que considerar la presión de las moléculas del aire en ese espacio. Debe quedar vacío. Entonces vamos a analizar esta columna de líquido. Esta columna de líquido, así como analizamos esta columna de aire atmosférico. El mismo análisis que hicimos para la columna de aire atmosférico, pero ahora va a ser para esta columna de líquido. Estas dos presiones están en sentidos contrarios y aquí las volví a poner acá afuera. La presión atmosférica empujando hacia arriba y la presión del líquido empujando hacia abajo. Pero si ya están en equilibrio, significa que las dos presiones son iguales. Y eso es lo que escribí acá. La presión atmosférica es igual a la presión del líquido. Y entonces, ¿qué necesitamos para conocer la presión atmosférica? Calcular la presión del líquido. Es una manera indirecta. Esta sería una manera directa. O esta, porque estamos analizando la columna de aire. Pero esta es una manera indirecta. Vamos a calcular la presión atmosférica calculando la presión del líquido equivalente a la presión atmosférica. Es una manera indirecta porque es equivalente. La presión del líquido equivale a la presión atmosférica. ¿Y cómo calcular la presión del líquido? Bueno, usamos la ecuación de presión. Presión del líquido es fuerza del líquido entre el área del tubito. Aquí está indicada el área del tubito. Y la fuerza del líquido es el peso del líquido. Y peso del líquido es masa del líquido por aceleración de gravedad. Por cierto, si se fijan, el subíndice es una L. L del líquido. L del líquido. La fuerza del líquido es la masa del líquido por la aceleración de gravedad. La masa que está en la masa del líquido en la columna. Y la masa del líquido, a su vez, es volumen del líquido por la densidad. El volumen del líquido en la columna por la densidad del líquido de la columna. Y el volumen del líquido es el área del tubito por la altura del líquido.
el área del tubito por la altura del líquido. Estas ecuaciones que están aquí son, aunque aquí la estamos aplicando a la columna del líquido, es prácticamente lo mismo que vimos acá para la columna de aire. Espero que lo estén entendiendo. Por lo tanto, voy a usar esta ecuación para calcular la presión del líquido. Y aquí la volví a repetir. Aquí la repetí. Y voy a sustituir ahora. Primero sustituyo la fuerza del líquido. Y es esto. Ahora sustituyo la masa del líquido. Aquí. La masa del líquido la sustituyo. Es esto. Y ahora sustituyo volumen del líquido. Aquí está. Acá le puse columna de líquido, pero le podemos poner como columna de líquido o como columna del barómetro. Es lo mismo. Columna del líquido o columna del barómetro. Es lo mismo. Y aquí lo puse como columna del barómetro, porque es muy común llamarle así. Se elimina el área del tubito y nos queda esta ecuación. La presión del líquido es igual a la columna del líquido por la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad. La presión del líquido. Es una ecuación prácticamente igual a esta, pero acá es presión del aire. Presión del aire es igual a la columna de aire por la densidad del aire por la aceleración de la gravedad. Presión del aire, columna de aire, densidad del aire. Presión del líquido, columna de líquido, densidad del líquido. Prácticamente la misma ecuación, pero aquella ecuación era para aire y ahora es para líquido. Pero es prácticamente la misma ecuación. Entonces, ya dijimos, la presión atmosférica es igual a la presión del líquido. Por lo tanto, esta ecuación la podemos usar para la presión atmosférica. Presión atmosférica es igual a presión del líquido y así quedaría. Vamos a calcular la presión atmosférica equivalente a la presión del líquido. ¿Qué necesitamos para usar esta ecuación? Recuerden, acá no podíamos conocer la columna de aire, que son los 10,000 kilómetros, pero no lo podemos saber con exactitud. Sin embargo, esta columna de líquido sí la podemos medir fácilmente. Y la densidad del líquido es fácil conocerla también. Aquí puse lo siguiente en el dibujo. Puse que en este dibujo va a ser al nivel del mar. ¿Por qué al nivel del mar? Por este valor que puse aquí. Al nivel del mar, si se usa mercurio, la altura de la columna de líquido sería 0.76 metros de mercurio. O lo que es lo mismo, 76 centímetros de mercurio, o bien 760 milímetros de mercurio. Aquí lo puse en metros de mercurio. Y es muy común escribir aquí mercurio, no nada más metros, para decir 0.76 metros cuando se usa mercurio. Se lee 0.76 metros de mercurio. No es necesario escribir de, pero así se lee, metros de mercurio. O diciendo 0.76 metros
usando mercurio. Y si se usara agua, la altura de esta columna de líquido serían 10.33 metros de agua. Por eso hace rato les dije, usando agua necesitamos un tubo de poco más de 10 metros, alrededor de 10 metros y medio. Y usando mercurio, poco menos de 1 metro. El mercurio es mucho más denso que el agua. Y la densidad del mercurio y del agua lo podemos encontrar en muchos libros. Y esta, aquí la estoy poniendo. La densidad del líquido vale aproximado porque también cambia con la temperatura. Cambia, pero muy poquito. Y estos son valores promedios aproximados. La densidad del líquido para el mercurio es 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, 1 metro cúbico de mercurio pesa 13.590 kilogramos. 13.59 toneladas. Y abajo está la densidad del agua. 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. 1 metro cúbico de agua pesa 1.000 kilogramos, 1 tonelada. Por lo tanto, el mercurio es 13.59 veces más pesado que el agua. De hecho, si esta cantidad 0.76 la multiplican por 13.59, les da este valor. En otras palabras, usando agua, la altura del barómetro, la altura de la columna de líquido es 13.59 veces más grande que usando mercurio. El agua tiene, su densidad es 13.59 veces más pequeña y por lo tanto necesita una columna 13.59 veces más grande. ¿Me entendieron eso, jóvenes? Sí, profe. Esos valores que puse aquí, la columna de líquido es al nivel del mar. ¿Y por qué hablar al nivel del mar? Porque los valores al nivel del mar son máximos. Son máximos. Ya lo había comentado, recuerden, y ya les había comentado aquí. Si hablamos en Mazatlán, la presión atmosférica y la columna en Mazatlán es máxima al nivel del mar. Cualquier otra ciudad está más arriba que al nivel del mar y la presión atmosférica sería menor. Cualquier otra ciudad arriba del nivel del mar, su presión atmosférica es menor. Por eso hablamos del nivel del mar, porque la columna del barómetro al nivel del mar es máxima. Cualquier otra ciudad tendría una columna de líquido más pequeña. Un barómetro en Mazatlán tiene más columna de líquido. Un barómetro en la Ciudad de México tiene menos columna de líquido. En Mazatlán o cualquier ciudad a nivel del mar, la columna del barómetro sería esta y sería máxima. Cualquier otra ciudad tendría una columna más pequeña. Por último, si utilizamos esta columna de líquido y esta densidades de líquido para al nivel del mar, aquí esta ecuación la he repetido aquí.
más bien así, presión atmosférica igual a esto. Aquí la repetí. Y aquí sustituí lo siguiente. Primero sustituí usando mercurio. La columna del barómetro 0.76 metros. Y les recuerdo que para esta ecuación se debe usar las mismas unidades que les expliqué acá. Estas unidades se deben usar para que el resultado sean newton sobre metro cuadrado. Si sustituimos en estas unidades, se obtienen newton sobre metro cuadrado. La columna de líquido, 0.76 metros. La densidad de líquido mercurio, 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. Y la aceleración de gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El resultado es 101.322 newton sobre metro cuadrado. Y queda una presión atmosférica de ya estando en newton sobre metro cuadrado, lo podemos pasar a bar. Y para pasarlo a bar, le quitamos 5 cifras. La equivalencia es 10 a la 5. Le quitamos 5 cifras y queda 1.013 bar. Los otros decimales salen sobrando. Pero ahora sustituimos con agua. La columna de líquido con agua, 10.33 metros. La densidad del agua, 1000. Y la aceleración de gravedad, la misma. Y ahora queda 101.337. Queda un poquito diferente. ¿Por qué razón queda diferente? ¿Debería de ser lo mismo? Porque las densidades están redondeadas. No son exactamente esos valores. Es una aproximación. Por eso no queda exactamente el mismo resultado. Pero pasándolo a bar, si los últimos decimales no los tomamos en cuenta, pues queda exactamente el mismo valor de la presión atmosférica, 1.013 bar. Repito, aquí estoy sustituyendo el barómetro con mercurio. Y aquí estoy sustituyendo el barómetro con agua. Y esa es la presión atmosférica al nivel del mar, 1.013 bar. Que de hecho es el valor que puse aquí para Mazatlán. Si yo digo la presión atmosférica en Mazatlán, pues es la del nivel del mar. Lo mismo sería para Acapulco o para Cancún o para Veracruz. Cualquier ciudad al nivel del mar. Es la misma presión atmosférica. Entonces, esta es la ecuación para el barómetro. La ecuación establecida para el barómetro. Esto fue lo que hizo Torricelli en 1643. Imagínense, desde aquel entonces Torricelli pudo calcular la presión atmosférica. Y hasta la actualidad, esta es la forma más sencilla. Es mejor que usar el barógrafo para usar esta ecuación. Sale más barato, más sencillo el barómetro. Como un complemento, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. A partir de aquí continuaremos el lunes. Ya se nos acabó el tiempo.